Muy buenos días, bendiciones para todos. Quiero desearles a toda esta hermosa comunidad virtual un feliz y próspero año 2022. Que este sea un año bueno para usted. Como dice el salmista en el Salmo 23, que este sea un tiempo en el cual el bien y la misericordia de Dios le sigan a usted todos los días de su vida. Nos gozamos, nos alegramos por este nuevo tiempo que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha prometido que este es un tiempo de transición. ¿Qué significa eso? Eso significa que Dios ha dispuesto todas las cosas para que usted sea movido de un lugar o de un estado a otro mayor. La Biblia dice que el Señor nos transforma de gloria en gloria. Cuando Dios nos moviliza, tal vez es posible que algunas personas puedan pensar que Dios los va a mover para un lugar inferior, porque de pronto están trabajando y pierden su empleo, ¿no? Y he escuchado a muchas personas que dicen, yo nada más fue que eh, me entregara al Señor, a Cristo, y las cosas comenzaron a ir mal. No, es que cuando tú vas a reparar algo, cuando vas a reparar algo, dependiendo del daño, ¿no? Si es algo que está bien averiado, tienes que desarmar, tienes que quitar algunas cosas, tienes que reemplazar algunas cosas. Y esos procesos a veces nosotros no los entendemos. Pero yo quiero que usted, quiero animarle a que usted confíe en Dios. Quiero animarle a que usted confíe en el Señor. ¿Oyó? Y confíe en esta palabra que Dios nos ha dado, ¿no? Una palabra de transición. Es decir, Dios nos va a movilizar. Yo no sé en qué estado está tu vida espiritual, en qué estado está tu matrimonio, en qué estado está tu salud o tus finanzas. Dios se dispone a movilizarte para llevarte a mejores lugares, porque así dice la palabra de Dios. En la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Obviamente que eso implica algunas responsabilidades de parte nuestra, algunos compromisos que, bueno, de eso hemos estado hablando. Pero le damos gracias al Señor porque este nuevo año es un año bendito, un año y bendecimos cada día de este año en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Son todos bienvenidos a este nuestro tiempo devocional. Hoy quiero animarles a que abrace con todo su corazón este reto que nos plantea la palabra de Dios. Recuerde que lo que uno hace primero, eso establece y declara la prioridad. ¿Oyó? Es decir, cuando uno por lo menos quiere comprender algo, ¿no? O un principio, uno tiene que remontarse al inicio. Cuando usted lee, por ejemplo, Génesis, ahí hay muchas verdades que hoy nosotros vivimos, que están desarrolladas en la Biblia, pero que allí se encuentran. Entonces, a veces cuando se quiere como distorsionar algo, uno va al principio. Todo lo que se hace de primero, todo lo que se hace al principio, es lo que se considera más importante. ¿Oyó? Por eso el Señor siempre dijo, denme a mí lo primero, porque lo primero es lo más importante. Y así es en nuestras acciones también. Vamos a mirar hoy el reto del día de hoy, que tiene que ver con un principio fundamental en la vida cristiana. No se concibe que un cristiano, que se haga llamar cristiano, no tenga en cuenta y no ponga como prioridad este reto del día de hoy. Vamos a la Biblia entonces, en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Tenga la amabilidad allí, tome su Biblia. Leemos el libro de los Hechos. Vamos a leer 5 versículos para comprender el contexto. En el
del versículo 1 al versículo 5, se nos habla del contexto y se nos habla de la gestación de un milagro. Y del versículo 6 hasta el versículo 19 se explica, se nos muestra el milagro. Entonces, pero solamente vamos a leer los primeros 5 versículos y después vamos a compartir algunos apartes, ¿no?, de el milagro. Dice la escritura, tome su Biblia y su libreta de notas, por favor. Dice la escritura, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Entonces, eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Es decir, hacer lo mismo que hizo con el Señor Jesús. Lo mismo que hizo con Jesús, que lo encarcelaron y un día, después de la Pascua, lo sacaron para matarlo. Eso le pasó a Jesús. Entonces ahora el rey Herodes quería hacer lo mismo con Pedro. Ese era el plan de él. Pero ¿qué dice el versículo 5? Lea el versículo 5. El versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es posible que Pedro haya pensado que ese era su momento, ¿no? Su momento ya de partir, de morir. Pero había una iglesia que intercedía, y me llama la atención poderosamente, que oraba sin cesar, oraba constantemente, era perseverante en la oración por Pedro. Este es el reto que la palabra de Dios nos establece el día de hoy. Nos establece el reto de perseverar en la oración. La oración es un principio en la vida cristiana. Bajo ninguna circunstancia nosotros debemos dejar de orar. Nosotros debemos orar en todo tiempo, dice la Biblia, en todo tiempo. Es decir, tener una actitud de oración siempre. Usted tal vez tiene momentos en donde usted entra, como dijo el Señor Jesús, a su cuarto y cerrada la puerta ora a su Padre que está en secreto, y su Padre que lo ve en secreto lo recompensa en público. Ese es un tipo de oración. Pero Jesús también dijo en Mateo 18, si 2 de vosotros, 18-19, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres al Padre, el Padre lo dará. Entonces ella habló de la oración comunitaria, No solamente tener usted un compañero, una compañera de oración, sino orar como iglesia, porque esto es lo que vemos aquí. Mientras que Pedro estaba encarcelado, había una iglesia, había un grupo de creyentes, una comunidad de creyentes que tenían el hábito de reunirse para orar. Reunirse. Hoy en día las personas, muchas personas sacan excusas, ¿no? Dicen que ellos oran solos, que mejor se sienten orando solos. No han cultivado este hábito, y yo le he estado enfatizando en que el libro de los Hechos narra la vivencia de la iglesia. Así que si usted es cristiano o cristiana, tiene que mirar, tiene que examinar lo que dice el libro de los Hechos. Y estos hábitos que tenía la iglesia primitiva son los mismos hábitos que debemos cultivar nosotros en este y en cualquier tiempo. Porque la Biblia es nuestro manual. Ahora, escuche esto. El apóstol Pablo dijo, debemos orar en todo tiempo, es decir, tener una actitud de oración, no solamente la oración privada, no solamente congregarse para tener tiempos de oración con sus hermanos en ayuno, en los cultos de oración, etc., sino que constantemente, mientras usted va
desarrollando sus actividades, usted tiene una actitud de oración. Es decir, que usted está conectado constantemente con Dios. Cuando usted, cuando usted está haciendo alguna actividad, la relaciona. Hace mucho tiempo escuché una ilustración acerca de cómo es el orar en todo tiempo. Y una mujer, ama de casa, había entendido muy bien el concepto. Y ella explicaba y compartía cómo era el orar en todo tiempo. Y ella decía, bueno, yo relaciono todo con la oración. Cuando yo voy, por ejemplo, cuando voy caminando, ¿no? Entonces yo digo a Dios, Señor, que mi caminar sea dirigido por ti, que así como yo estoy caminando, estoy avanzando, así también pueda ser en mi vida espiritual. Así, es decir, mientras iba caminando, ella iba teniendo pensamiento, estaba conectada con Dios. Cuando ella hacía el alimento, ella decía, Señor, que así como este alimento me da vida, me nutre, me da vitalidad, que también ese alimento de tu palabra que nunca falte en mi casa, en mi familia, en mis hijos, y que esa palabra que da vida, Señor, pueda sustentarnos, porque no solo del pan vive el hombre. Eso lo hacía mientras le estaba cocinando, mientras estaba bañándose. Ella decía, Señor, que así como esta agua que está limpiando mi cuerpo, que tu sangre preciosa, Señor, limpie mi alma, limpie mi ser. Eso lo decía la mujer mientras estaba bañándose. Cuando se estaba cambiando, ella decía, Señor, tu palabra dice, vestidos del Señor Jesucristo, y que así como esta ropa cubre mi cuerpo, la persona de Jesucristo cubra mi alma, cubra mi espíritu, mi ser. Así que esta mujer a cada momento, relacionaba lo que hacía con la oración. Así que se mantenía conectada con la oración. Nunca se distraía de la oración. Ese es un reto, ese es el reto nuestro, porque las tinieblas trabajan con mucha frecuencia en nuestro pensamiento para distraernos, para insensibilizarnos, para endurecernos, para dirigir nuestras vidas. Y así hay muchas personas que son creyentes, pero que sus pensamientos, su mente se la prestan al enemigo para que él esté maquinando allí constantemente. Eso va a ser corregido y usted va a llegar a otros niveles espirituales. Es decir, Dios lo va a transicionar, Dios lo va a mover. Usted va a llegar a otros niveles espirituales cuando usted tenga una mentalidad así, una oración, una actitud de oración de esa manera. Entonces, déjeme darle rápidamente del milagro, ¿no? El milagro de el capítulo 12 de Hechos. La escritura aclara en el versículo 1 que en ese tiempo el rey Herodes echó mano de algunos para maltratarles. Él estaba interesado en agradar al pueblo antes de agradar a Dios. Así que mató a Jacobo, hermano de Juan. Imagínese eso. Otro mártir, el segundo mártir fue Jacobo. Y como algunos, los líderes, el liderazgo judío, le había agradado eso, dice la Biblia que entonces prendió también a Pedro, que era un cabecilla, un líder. Claro, el enemigo sabía muy bien. La Biblia dice, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas, así que se enfocó en el liderazgo. Escúchame usted que es líder. El enemigo no va a dejar de rondear para querer derribarte. Pero la Biblia dice que aunque el enemigo se levante como ríos, el Espíritu de Jehová levantará banderas de victoria sobre él. Que Jesucristo ha venido para deshacer las obras del diablo. Manténgase firme, manténgase conectado con Dios, manténgase firme en el Señor y la victoria será suya. Y aún todas aquellas cosas que el enemigo ha querido hacer para desanimarte, para confundirte, para oprimirte, para afligirte, Dios va a usar todo eso para tu bien, para tu bien. Entonces eso es
lo, lo enseña la palabra de Dios, y yo quiero animarle a que usted crea en eso. Ahora, eso fue lo que hizo Herodes. ¿Oyó? Capturó a Pedro. Dice la escritura que lo mandó a poner preso, pero no era cualquier preso. Lo mandó a poner preso y le encargó a 4 grupos de soldados, de 4 cada uno, es decir, 16 soldados. Ordenó que 16 soldados cuidaran a Pedro para que no se les escapara. Dice la Biblia que él tenía un plan, sacarlo al pueblo después de la Pascua. Pero con lo que él no contaba era con que había una iglesia que oraba, y una iglesia que oraba constantemente, una iglesia que no le sacaba excusas a la oración, una iglesia que no decía, no, mira, es que no puedo ir a la reunión de oración porque es que estoy ocupado, el trabajo, me toca hacer una diligencia, me toca... No. Había una iglesia que sabía que la oración tenía poder, que la oración hacía descender el poder de Dios. Una iglesia que sabía que la oración movía la mano de Dios, y que la oración comunitaria, esos cultos de oración, eran especiales, porque la oración comunitaria, escúchame bien, alcanza lo que la oración privada no puede hacer, o por lo menos no hace. Entonces, el Señor Jesús lo dijo claramente: si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra, dice la Biblia, mi Padre lo hará. Es decir, cuando usted entra en esa comunión y se ponen de acuerdo para orar. Por eso es importante que usted busque compañeros de oración. Usted también dice, no, yo creo en Dios, no, busca un compañero de oración, alguien con quien tú te puedas unir para orar. Asiste al ayuno, asiste al culto de oración, congréguese, asista a un grupo pequeño, asista a un grupo para poder orar unidos, porque esa oración es mucho más poderosa. Vas a ver más resultados en tu vida. Deje las excusas. Que este 2022 sea un año en el cual usted se levante en el nombre de Jesús y usted se afirme espiritualmente. Vas a ver los resultados en tu vida. Eso así hacía la iglesia. Dice la escritura que la iglesia hacía oración a Dios. Parecía imposible que Pedro se escapara. Parecía imposible que Pedro se salvara de esa. Pero había una iglesia orando. Y la Biblia dice que para el que cree todo es posible. Así que estaban orando por Pedro. Y mira lo que sucedió. Cuando usted lee el versículo 6 en adelante, usted se va a dar cuenta que Pedro estaba en la cárcel. Estaba dormido. Es posible que estaba resignado ya a morir. Estaba allí. Porque yo no veo a un Pedro orando, perseverando para que Dios rompiera las cadenas, para que Dios... No, yo veo a un Pedro dormido. Dice la Biblia que Dios envió un ángel. Dios envió un ángel. Versículo 7 dice, he aquí se presentó un ángel del Señor. ¿Está leyéndolo ahí? Dice, he aquí se presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó, porque Pedro estaba dormido. ¿Qué le dijo el ángel? Levántate pronto. Dice, y las cadenas se le cayeron. Entonces él estaba encadenado, estaba en la cárcel, estaba encadenado y tenía 16 soldados custodiándolo a él. Dígame usted si había materialmente esperanza de que él se saliera de eso. Era imposible. Pero como para Dios todo es posible. Dice la escritura que cuando el ángel le habló, las cadenas se cayeron. Y el ángel le dijo, cíñete, vístete. Y dice la Biblia que el ángel lo sacó de la cárcel. Pero Pedro pensaba que no era una realidad, que no era realidad, que estaba viendo una visión. Hasta que el ángel lo llevó a la calle. Y Pedro volvió en sí. Esto no es una visión, esto es verdad. Oh, mi hermano, cuando Dios obra, cuando confías en Él,
cuando dependes de la oración, vas a ver estos mismos resultados. Tus ojos, o vas a pensar tal vez, que no es realidad lo que está sucediendo, pero ese es Dios, Él es fiel a su palabra. Así que Pedro salió, y luego que se vio afuera, él corrió hacia el lugar donde los hermanos estaban reunidos y tocó la puerta. Lo recibieron con gozo y con alegría. Pero yo quiero decir una cosa más, y es acerca de los ángeles, porque hoy yo estoy escuchando muchas cosas de ángeles. Estoy escuchando que los ángeles, por ejemplo, que los ángeles son espíritus de personas que mueren, personas buenas que mueren, y dicen, bueno, se convirtió en un ángel. O muchas personas dicen que cuando un niño muere se convierte en un ángel. Eso no es así, eso no es así. Porque los ángeles son seres espirituales definidos que ya han sido creados. Han sido creados. Entonces, hay veces que de pronto en cuanto a la existencia, a la creación de los ángeles, hay personas que creen que los ángeles son espíritus de personas. Eso no es así, esa es una equivocación. Las personas son personas y los ángeles son ángeles. Son dos cosas totalmente diferentes, dos seres totalmente diferentes. La Biblia nos enseña que los ángeles son seres espirituales que ya están creados. Dios no está haciendo cada día ángeles. No, un día Dios hizo todos los ángeles y ya. Hay un número y su número es millones de millones. Son seres espirituales mayores en fuerza, en inteligencia, en capacidad que los seres humanos. Que en algunas ocasiones, dice la Biblia, pueden tomar una apariencia humana para relacionarse con las personas o para hacer un trabajo que Dios mismo le encarga. Los ángeles no son espíritus de personas, no es la abuelita, no es el abuelito, no es el amigo, no es el papá, no es la mamá. Los ángeles no son el niño, la niña que murió y se convirtió en un ángel, no. Los seres humanos no se convierten en ángeles. Los ángeles son ángeles, los seres humanos son seres humanos. Eso no lo enseña la Biblia. Entonces usted debe estar claro en esto. ¿Qué más dice la Biblia de los ángeles? Que los ángeles son espíritus ministradores, es decir, servidores en favor de aquellos que han de heredar la salvación. Los ángeles no son intercesores por nosotros. Escuche lo que estoy diciendo. Porque yo he escuchado, inclusive por ahí hay una canción muy bonita, con una muy linda melodía, pero que tiene un veneno esa canción. Y se la están enseñando a los niños, que los ángeles llevan nuestra alabanza a Dios, que los ángeles interceden por nosotros, llevan nuestras oraciones a Dios. ¿A usted quién le dijo eso? Eso no lo dice la Biblia. El intercesor entre Dios y los hombres se llama Jesucristo hombre. El que nos ayuda en nuestra debilidad se llama el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué hacen los ángeles? Los ángeles sirven a las personas. Son espíritus a quienes Dios manda para hacer cosas, los manda en una misión para bendecirlo a usted, para evitarle un mal, por ejemplo, como lo dice aquí en la Biblia, en el apóstol, aquí este caso, Dios mandó un ángel para que librara a Pedro de la cárcel, y eso lo puede hacer contigo, conmigo. Lo hizo con Pedro, lo puede hacer con nosotros hoy y más adelante, en toda la época, Dios lo puede hacer. ¿Qué dice el Salmo 91? Que Dios mandará a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Es decir, las funciones de los ángeles son esas. Entonces, los ángeles no son intercesores. Así que tenga mucho cuidado de lo que escucha. Antes de aceptar algo, examine si lo que usted está escuchando o lo que les está diciendo tiene un fundamento bíblico. Porque hoy en día, yo inclusive hasta muchos cristianos he escuchado cantar esa canción y que Él lleva nuestras oraciones a Dios y los ángeles, si escuchas un rumor, es un ángel. Tenga cuidado con eso. Eso no es así. O sea, por el hecho de que sea algo bonito no quiere decir, y que hable de seres espirituales, de Dios, eso no quiere decir de que sea correcto. Entonces, la Biblia dice que un poco de levadura le ayuda a toda la masa. Si usted comienza a aceptar pequeñas cantidades de herejías, vas a terminar envenenado espiritualmente.
Así que quiero que tenga bien claro eso, ¿eh? Bien claro eso. La Biblia nos enseña de los ángeles que son espíritus, que no son personas, ni son espíritus de personas, son espíritus que han sido creados para que les sirvan a los que han de heredar la salvación. Y usted puede leerlo en toda la Biblia, cuál es la función de los ángeles. En algunas ocasiones pueden tomar cierta apariencia humana, dice la Biblia, para relacionarse con las personas. Pero eso está sujeto a la voluntad de Dios, al deseo de Dios. Pedro se encuentra con un ángel, o un ángel va al encuentro de Pedro y lo libera de la cárcel. Y yo quiero que usted se enfoque en esto. Este fue un milagro, un tremendo milagro. Y para hacer ese milagro, Dios se valió de un ángel. Pero hasta ahí nada más. Luego cuando el ángel cumplió su labor de sacar a Pedro de la cárcel, se esfumó. Pero esto no se debe ahora al ángel, y tampoco tenemos que orar a los ángeles para que los ángeles hagan esto. Porque en el versículo 5 la Biblia dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Oraciones a Dios. Entonces, no aceptemos con sutileza o el engaño sutil del enemigo en nuestra mente. La iglesia oraba sin cesar. Y es el fruto, el resultado de esa oración fue un milagro poderoso. Yo no sé por qué situación está usted atravesando. De pronto no estás en tu mejor momento, en tu mejor etapa, o tal vez sí. No sé en qué situaciones está viviendo tu matrimonio, tu familia, pero de una cosa sí sé, que la oración eficaz del justo puede mucho, puede mucho. No sé en qué situaciones puedas estar. Es posible que te encuentres atado por el pecado, por la maldad, por situaciones. Humilla tu corazón delante de Dios. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. No desprecia. Hay gente que dice, no, es que yo no puedo volverme. No, vuélvete a Dios. Puedes volverte a Dios en cualquier momento. No importa el pecado que tengas. Solamente es humillar tu corazón delante de Dios y pedirle su ayuda, socorro. Conectarte con la oración. Y quiero animar a todas aquellas personas que hoy se encuentran esclavas del pecado y de la maldad. Se encuentran esclavos de alguna situación, de los vicios, del alcohol, de la droga, que se encuentran esclavos del adulterio y de la fornicación, de la pornografía, que se encuentran esclavos y que han estado luchando, queriendo salir de esa situación y no han podido. Escúchame bien, no es ir a un lugar, no es que alguien ore por ti, es que tú humilles tu corazón delante de Dios. La Biblia dice sí, que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Y que si tú confiesas tus pecados y te apartas, alcanzarás la misericordia. Es un encuentro personal, es una búsqueda individual, personal, que cada uno debemos tener con Dios. Y no importa la situación en la cual tú estés, está bien que hay muchas personas que nos guían a veces. Y es importante que alguien físicamente nos guíe y estar físicamente con alguien que nos ayude espiritualmente. Pero si no lo tienes, allí donde tú estás, hoy mismo, puedes experimentar la liberación de Dios. Si te humillas tu corazón, si te encuentras y siento en mi corazón darle una palabra a alguien esta mañana que está preso de las deudas, que no haya que hacer, que su nivel de productividad ha menguado y que hoy se encuentra preso de deudas y no sabe qué hacer, humille su corazón delante de Dios. Hoy es día de liberación. Hoy Dios puede hacerlo en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Quiero animarle a eso. Si usted está viviendo esa misma situación en su matrimonio, puedes humillar tu corazón hoy delante de Dios y rendirte a Él. Y Él va a obrar. Él va a obrar. No somos los hombres,
Es el poder de Dios. Pide que el reino de Dios venga a tu vida, que te transforme y te haga una nueva criatura. Él lo va a hacer, pero pídeselo con todo tu corazón y vas a experimentar el poder de Dios en tu vida. Quiero finalizar animando a todos los cristianos, todos los creyentes, a que acepten el reto de hoy. El reto de hoy es no dejar de orar. No dejar de orar. Mira, el domingo, por ejemplo, que es un día en el que nosotros habitualmente los cristianos vamos a celebrar culto. Ese es un día en el que a veces inclusive los creyentes no oran en sus casas, porque es domingo y porque van para el culto. Quiero animarle a que usted ore en todo tiempo, todos los días. Nunca deje de orar. Nunca dejes de orar. Nunca dejes de depender de la oración. Cultiva una intimidad profunda con el Señor a través de la oración. Busca un compañero de oración que pueda orar contigo. Acuda a las actividades de oración. Vamos a volver a la oración. Vamos a volver a la oración, mi hermano. Yo he visto con mucha tristeza que los creyentes, cuando hay un evento, por ejemplo, una campaña, ¿no? Una campaña profética y de milagros, y la gente acude masivamente. Cuando, por ejemplo, las personas, hay algún programa especial, la gente acude. Pero la gente dice, bueno, hoy vamos a hacer un ayuno de oración. Hoy vamos a meternos en oración y ayuno. Hoy vamos a hacer un culto de oración. Vamos a hacer una vigilia para orar a Dios. Dice la palabra de Dios que debemos orar sin cesar. ¿Oyó? Entonces quiero animarle a que acepte el reto. Inclina su rostro en esta mañana y vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Señor, porque eres bueno. Dígale al Padre en esta mañana, yo acepto el reto, dígale, yo acepto el reto. Acepto el reto, Señor, de la palabra. Acepto el reto de orar sin cesar. Mi Dios, gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, amén. Te va a sorprender la oración, mi hermano. Te va a sorprender Dios cuando tú comiences a conectarte con la oración. Que Dios le bendiga.